Y del otro que no vamos a hablar nosotros es de las plaquetas y de la coagulación. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a abarcar hoy. Entonces, los leucocitos probablemente usted lo conoce ya. No, probablemente usted lo conoce ya. Claro, no sé hasta qué punto los conoce porque los leucocitos uno los va conociendo desde que uno da biología en la mentira, biología no, de que da ciencias naturales en la escuelita. Y entonces tú después a partir de ahí vas mejorando y vas repellando tu conocimiento. El leucocito tiene 1.400.000 funciones, pero la función que más se le atribuye es la función inmune. Del punto de vista estricto, simplemente nos defienden versus los potenciales patógenos. Porque usted sabe que a lo largo de la vida, de la evolución, la ley de la biología es una lucha entre organismos. Y hoy en día, la lucha es entre nosotros, los organismos multicelulares, versus los organismos unicelulares, que vienen a ser las bacterias, y otros que son los virus, que supuestamente es discutible y son un organismo, para mí sí, porque tienen material de ácidos nucleicos, y después contra otros como los priones, que sí son proteínas. Siempre es una lucha de quién domina el mundo, y así seguiremos, ¿no? Aparentemente los humanos, gracias a la tecnología, tenemos una buena ventaja, pero siempre nos sorprenden ciertos virus, como por ejemplo el COVID, que hoy en día es un dolor de cabeza, otro dolor de cabeza es el HIV, hay otros que reemergen como la tuberculosis, entonces siempre es una batalla, ¿no? Pero lo cierto es que por mucha tecnología que nosotros tengamos, al final del día, gran parte del trabajo lo hace nuestro propio cuerpo, lo hacen nuestros propios leucocitos y nosotros ni nos damos cuenta, ¿ok? Por eso es que el paciente con una inmunodeficiencia tipo HIV, por mucho que tú lo ayudes, la primera línea de defensa no la tiene. Entonces, el paciente nunca le va a ir tan bien como un paciente inmunocompetente. Bien, habiendo dicho esa pequeña introducción, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, ya sabemos que el leucocito es el que nos defiende de la infección. Claro, la infección puede ser frente a muchas cosas. Una infección por un agente tipo bacteria, parásito, virus, prión, como le dije. Cualquiera de esos es un agente ofensor para nosotros los seres humanos. Entonces, los leucocitos, al igual que el eritrocito, puede tener alteraciones. Puede que el paciente tenga muchos leucocitos o puede que tenga pocos leucocitos. ¿Ok? Porque tenga una leucocitosis o una leucopenia. Ambas cosas están mal. ¿Ok? Es lógico que cuando tú tengas una infección, el leucocito aumente su número, porque el leucocito es el que está indicado a batallar contra esa infección. Y también vamos a ver más adelante que hay ciertos leucocitos que aumentan dependiendo de qué tipos de agentes sea con el que estemos batallando en ese momento. Los leucocitos, para defendernos a nosotros, generan un proceso que se llama la inflamación. La inflamación es una de las cosas más difíciles de entender porque la inflamación es full molecular hoy en día. Y es full molecular guiada por los leucocitos. Entonces, en las cuestiones inflamatorias, siempre va a haber cierto grado, o se puede ver, pero no es como una regla rígida, puede haber aumento de leucocitos. Sobre todo en las enfermedades autoinmunes, porque, como dice, autoinmunes. Lo que nos está atacando ahí es nuestro propio sistema inmune y gran parte de estas cursan con unos leucocitos que son hiperactivos, o sea, actúan de más, atacan de más. Bien, también puede haber leucocitosis cuando hay malignidad hematológica. Cuando hay, por ejemplo, una leucemia, va a haber leucocitosis de competencia. Tú ves ahí leucocitosis 50.000, 60.000, 100.000 y por qué no más. Eso es completamente anormal, ¿ok? Algo similar cuando hablábamos la clase pasada de la policitemia vera, que es una neoplasia mieloproliferativa en la cual la que prolifera es una línea roja entre las otras líneas, ¿no? O sea, que hay una panmielosis. Bueno, en la policitemia hay exceso de eritrocitos, ¿ok? Pacientes que tienen una hemoglobina arriba de 18. Eso en nuestro medio, que estamos a una altura al nivel del mar, eso es anormal. Entonces, cuando tú un paciente aquí, usted le hace un VH a un paciente y tú ves que el tipo tiene una hemoglobina en 20, eso está raro y eso hay que estudiarlo, ¿ok? Eso no es normal. Lo mismo ocurre si usted le hace un VH a un paciente y tú ves que el tipo tiene una leucocitosis de 60.000. Eso también está raro, ¿ok? Eso a ti no es que te indica malignidad, pero te orientan a que si hay una clínica adecuada,
hay que descartarlo, ¿ok? Eso es importante. Aparte de las enfermedades autoinmunes, cuando el leucocito es hiperactivo, o sea, cuando ataca de más, eso forma la base de las alergias. Usted se puede preguntar, porque siempre hay, porque es súper común, ¿por qué fulano de tal es alérgico a los mariscos y por qué yo no? ¿Ok? Bueno, es porque él tiene una base molecular que hace que su sistema inmune reaccione de una forma anormal frente a el marisco. O sea, un sistema inmune que actúa de más. De hecho, esa es la definición simplística de lo que es una alergia. Una alergia es una reacción desproporcionada inmune frente a algo que normalmente no es un agente ofensor. Por ejemplo, unos camarones no son un agente ofensor. Entonces, una persona que come camarón, por ejemplo, a mí no me hace nada, pero hay gente que nada más que lo huele y ya siente cómo le comienza a picar la boca. ¿Ok? Eso es porque se comienzan a liberar muchos mediadores inflamatorios, sobre todo la histamina, que es la que hace eso. La boca se le hincha. ¿Por qué? Porque la histamina es un mediador que provoca mucho aumento de la permeabilidad vascular. Y entonces de los vasos comienza a salir mucho líquido. Ese líquido provoca edema y ese edema es el que hace que la mucosa oral ¡blup!, se llene de agua. Entonces se hincha, es la palabra coloquial para llamarla a eso. Entonces, es porque la persona tiene una reacción desproporcionada frente a eso, ¿ok? Es porque los leucocitos actúan de más, son hipersensibles. Y la contraparte es cuando hay pocos leucocitos, ¿no? Que eso es lo que lleva a las inmunodeficiencias. La otra parte es que yo tengo mis leucocitos enteros, pero son leucocitos que son deficientes, que su actividad es ineficiente. Eso también me puede llevar a algún tipo de inmunodeficiencia. Entonces, este esquemita aquí se los pongo porque los leucocitos no es que son ni que los glóbulos blancos y ya. Ellos se dividen en varias familias, que para fines prácticos dividimos en dos grandes familias, ¿no? La línea mieloide y la línea linfoide, ¿ok? La línea linfoide te va a dar los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos y se expresan en células plasmáticas, los linfocitos T, que son como los comandantes de toda la inmunidad, en este caso la adaptativa. Hoy no vamos a hablar de eso porque eso es una clase por sí sola. Y también están las células natural killers, ¿no? Mientras que la línea mieloide, curiosamente, están los eritrocitos y están los granulocitos. O sea que los granulocitos, o sea, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, y ahí también puedes meter los mastocitos, son primos hermanos de los eritrocitos. O sea, ese es un concepto que a veces no queda claro. Y también a su vez son primos hermanos de las plaquetas, ¿no? Entonces, para que a usted le quede claro las familias de los leucocitos. Muy bien. Los leucocitos, hay muchos, como les dije, ¿no? Son varios que son primos, hermanos, tíos, son una gran familia, son diversos. Me imagino que usted conoce ya los fagocitos por excelencia, que son los neutrófilos y los macrófagos. Y los macrófagos junto a sus papás, que son los monocitos. ¿Qué pasa? Los monocitos recorren la sangre, van por los vasos. Y cuando son llamados a la batalla, pasan a los tejidos y en los tejidos el monocito se diferencia de los macrófagos. Sí. Ahora me deja dormir. Vamos a ponerte en mute, sorry. Oye, ya la hice, estoy dando clase. Sí. No puedo. Ok, entonces, estos son células que son llamadas a destruir. El neutrófilo por excelencia destruye bacterias. Es como, él es el enemigo de las bacterias, ¿no? Él es como, son como los perros y los gatos, son enemigos naturales, o los gatos y los ratones. Claro, hay excepciones, ¿no? Mientras que los macrófagos también fagocitan, pero su fagocitosis no es solo para bacterias, son para otras cosas difíciles de fagocitar. Un ejemplo de eso es cuando a ti te hacen una sutura, al que le han hecho una sutura, la sutura, como dice aquí, es un material foráneo, ¿ok? Entonces, como el cuerpo no sabe qué es la sutura, el cuerpo lo reconoce como, hey, ¿eso qué es? No me gusta. Y el cuerpo, ¡bum!, va y ataca la sutura. Entonces, cuando nosotros vemos las secciones histológicas de órganos que tienen suturas, tú ves que alrededor del hilo de sutura hay un pocotón de macrófagos tratando de comerse esa sutura. Obviamente no lo pueden lograr y entonces lo que comienzan ellos a hacer es granulomas y con células agentes multinucleares que no son más que fusiones de macrófagos. Esa es la famosa reacción granulomatosa tipo cuerpo extraño.
Son cosas que son infagocitables. Los linfocitos tienen muchas funciones, pero ellos tienen una función más especializada que sus primos de arriba. Al final del día, ellos producen anticuerpos. Los anticuerpos son como armas especializadas frente a ciertos antígenos que son específicos. O sea, anticuerpos, nosotros tenemos millones de millones que funcionan versus antígenos específicos y cada anticuerpo es específico para cada antígeno. Como que cada uno tiene balas especiales para cada quien. Bueno, para que eso se dé, hay que tener una maquinaria bien especializada, ¿ok? Que eso se logra gracias a el anticuerpo, que hay un proceso bien extenso de por qué el linfocito lo logra. Yo no voy a traer eso hoy porque eso es más que todo, eso es la clase de cómo es la respuesta inmune, que no es la clase de hoy. Cuando eso se logra, cuando usted vuelve a estar expuesto frente a ese antígeno, tú ni te das cuenta, porque el anticuerpo ¡puf!, agarra y lo destruye. Nosotros todos los días estamos expuestos a miles de antígenos, pero ahorita yo estoy parado aquí, yo estoy respirando aire, obviamente. Ese aire no está puro, ese está cargado de cualquier cantidad de antígenos. Entonces, cuando yo inspiro ese aire, a mí no me pasa nada, porque mis anticuerpos me defienden frente a eso. Igual el agua que tomo aquí, el agua esa no es estéril, ¿ok? Ustedes que saben más con todas parasitologías, que yo creo que ya conocen esa materia, el agua que nosotros tomamos tiene parásitos. La cosa es que son parásitos que son inofensivos porque para nosotros, porque nuestros anticuerpos atacan y nos defienden contra ellos, ¿no? Entonces, todo lo que yo toco esta mesa aquí, todo, nosotros estamos mínimo en una selva llena de agentes que son potencialmente deleterios, pero nuestro armamento, nuestro ejército de anticuerpos y de leucocitos nos defienden todos los días de eso. Ustedes han escuchado esta palabra opsonización. ¿Saben qué es eso? Yo no, profe. ¿Qué pasó? Si eso es microbiología. A mí me dijeron que ustedes dan 3 horas de microbiología diaria y que, chuleta, una vaina que violenta esa clase. No, no importa, de repente eso es microbiología para ustedes que no era microbiología mía. Bien, no pasa nada, no es para fregar la paciencia. La opsonización es como agarrar ciertas bacterias que son difíciles de fagocitar. Un ejemplo de eso son las bacterias que son encapsuladas. El ejemplo clásico de una bacteria encapsulada es la Klebsiella. La Klebsiella es una cápsula gruesa que hace difícil que un neutrófilo se la coma. Entonces, el anticuerpo se pega a la Klebsiella, por decirles algo, y entonces como si le pusieran un tag. Y ese tag hace que la Klebsiella o la bacteria encapsulada sea más fácil de fagocitar, ¿ok? Ese proceso en el cual el anticuerpo asiste a la fagocitosis, palabras más, palabras menos, se llama la opsonización. La otra familia de los granulocitos de la línea mieloide son los basófilos, los eos y los mastocitos, antes llamados células cebadas, ¿ok? Ellos son importantes sobre todo en las alergias. Otro elemento que nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy es el complemento, ¿no? Quizás ya lo discutimos hace tiempo, creo, si no me equivoco. El complemento son proteínas que ayudan también a defendernos. El complemento es una cascada que al final del día el complemento hace una cosa que se llama el MAC, MAC, o se llama en español, que es el complejo de ataque a membranas, que es como si tú agarras una bacteria y le metieras un drill, le metes un taladro y eso mata a la bacteria. Entonces, el complemento son proteínas que destruyen bacterias. Pero también, como aquí todo es bueno, también puede ser malo. Tú puedes tener un complemento que te ataque tus propias células, ¿ok? Eso es cuando ocurre eso. Esas son las bases de las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Bien. Hay un concepto que se llama la hipersensibilidad. Hay muchos tipos de reacciones, perdón, no hay muchos, hay 4 tipos, ¿no? 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad. Aquí se las puse para mencionarla, ¿no? Está la tipo 1, que son las alérgicas. Está la tipo 3, la tipo 2, que es la que me da por células. Está la tipo 3, que es la que es por complejo inmune. Y la tipo 4, que es la tardía. Solo para mencionarla. De ella tú puedes dar una sola clase. ¿Qué es la hipersensibilidad? Como dice aquí el parrafito es cuando hay una respuesta excesiva frente a antígenos. ¿Qué ocurre? Tu cuerpo defiende frente a bacterias. Es como una guerra, ¿ok? O mejor dicho, en nuestro medio cuando hay una balacera.
Si la balacera fuera solamente entre los enemigos, no pasa nada y a mí no me preocuparía, porque yo estoy caminando por una vereda, se fue una balacera y yo como si nada voy caminando porque yo sé que esas balas no me van a pegar a mí. Pero usted sabe que eso no es así. Cuando hay una balacera, cualquiera de esas balas le pega a lo que encuentre, ¿ok? Entonces, por eso cuando hay una balacera, lo que tú haces instintivamente es salir huyendo. Bueno, algo similar ocurre en el cuerpo, ¿ok? Cuando un neutrófilo trata de destruir una bacteria, lo hace, pero cuando logra eso, dispara para todos lados y entonces eso puede generar daño al propio organismo. Daño, se llama, eso es daño colateral. Eso forma parte de las potenciales reacciones de hipersensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros leucocitos tratan de protegernos y quizás lo logran, pero a la vez ese intento de proteger también destruye nuestros propios tejidos. Esa es una explicación de por qué la inflamación duele. ¿Ok? La inflamación duele porque en el intento de protegernos frente a estos agentes ofensores, también se dañan nuestros propios tejidos. ¿Ok? Es como un trato. ¿Ok? Es como un trueque. El trueque destruye el agente ofensor, pero también destruye parte de nuestros propios tejidos. ¿Ok? Es como cuando traen una bomba. La bomba destruye lo que se supone que va a destruir, pero también destruye todo lo que tenga un perímetro. Daño colateral, ¿ok? Entonces, ese exceso de ataque autoinmune, o sea, ese leucocito que dispara tan fuerte, eso es lo que forma la base de la alergia, ¿no? La anafilaxis, que es una alergia desproporcionada que es potencialmente mortal, y las enfermedades autoinmunes crónicas, ¿ok? La contraparte es la inmunodeficiencia, que es cuando fallan los leucocitos o también nuestros amigos el complemento. ¿Qué ocurre? El paciente inmunodeficiente es presa de bacterias, virus, etcétera, que normalmente a ti ni a mí no nos hacen ni cosquillas. Resfriaditos tontos que a ti como que tosecita y ya, y después al día siguiente se va. Bueno, esos resfriaditos tontos a un paciente con inmunodeficiencia pueden matarlo, pueden dejarlo muy enfermo. Entonces, esos potenciales se llaman gérmenes oportunistas, que son como los tipos están esperando como uno facilito de colonizar. ¿Han escuchado este neumocistis? ¿Lo han escuchado? Bueno, el neumocistis es uno de estos gérmenes oportunistas por excelencia. Ese tipo le encantan los pacientes SIDA. Yo decía HIV, pero no, ya son en etapa SIDA, cuando ya están realmente inmunodeficientes, que la cuenta de CD4 está por el piso. Bueno, en ese momento, el neumocitis, antes llamado Carini, ahora se llama Girovesi, te vamos a buscar la historia de por qué, ataca. Otro que le gusta eso es el histoplasma. La historia del histoplasma es bonita, ¿no? Búsquenla, tiene mucho que ver con Panamá. Otro que le gusta eso es la tuberculosis. Por ejemplo, tuberculosis yo puedo tener, tú puedes tener, pero no me hace nada. Hasta que en algún momento, ¿qué pasa? Yo hago una inmunodeficiencia y la tuberculosis agarra fuerza y me coloniza. Por eso es que el paciente HIV no se muere de HIV, se muere por una neumonía por neumocistis o una neumonía por histoplasma o una tuberculosis que vuelve a, eso cuando reemerge, se reactiva es la palabra. También hacen infección por citomegalovirus, sobre todo en tracto gastrointestinal, y otra famosa que es la toxo, ¿no? La toxoplasmosis, que asumo que usted la conoce bastante bien en tu clase de parasitología. Entonces, la inmunodeficiencia puede ser porque tú tengas una leucopenia, porque tengas defecto en los leucocitos, defecto en el complemento o defecto en los anticuerpos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué disminuyen la cantidad de leucocitos? ¿Ok? Bueno, puede ser que no se estén produciendo en cantidad adecuada. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que los leucocitos se producen en la médula ósea. Puede que exista un problema en la médula ósea que esté conllevando que no se sinteticen suficientes leucocitos. O puede ser que tú tengas, por ejemplo, una infección que destruye leucocitos. El ejemplo clásico es el HIV, y eso hace que el paciente pierda leucocitos. De hecho, esa es la razón por la cual esos pacientes, tienen una cuenta de CD4 y CD8 por el piso, porque el virus destruye los linfocitos T, los helper y los citotóxicos. Bien, cualquier enfermedad que afecte a la médula ósea puede disminuir el número de leucocitos y otras cosas. Ya usted sabe que puede disminuir el número de eritrocitos, de plaquetas. Ejemplo clásico es una leucemia que ataque
la médula ósea, obviamente. Entonces, eso el paciente puede tener ya sea una leucocitosis o una leucopenia, o también una anemia o una plaquetopenia. Ya explicamos en la clase pasada por qué. La quimioterapia también. La quimioterapia es como una bomba nuclear. La quimioterapia mata a las células malignas, pero también las benignas. Barre con todo. Entonces, de hecho, por eso que el paciente se queda sin pelo. O sea, no es que el cáncer le quita el pelo al paciente. El pelo se lo quita la quimioterapia porque le mata las células, los folículos pilosos. Por eso que la calvicie esa, que es una alopecia realmente, es producto de que esa bomba barre con todo, incluyendo los folículos pilosos. Entonces, no es que el cáncer da calvicie. Lo que da calvicie es la quimio, ¿ok? Es mucho más complicado que eso, pero palabras más para menos para que ustedes entiendan. Entonces, después, esas son las más importantes, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Ya les dije, cuando la médula está afectada, puede que se afecte una línea aislada, pero por lo general se afectan más líneas, ¿ok? Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, cuando se afecta de forma aislada la línea de leucocitos. Bueno, eso puede ocurrir en síndromes raros como el de DiGeorge, que es cuando los arcos branquiales no se desarrollan adecuadamente y entonces el timo, que es la escuelita de los linfocitos T, no se forma. Y como una escuelita de linfocitos T, los linfocitos T van a ser obviamente deficientes, ¿ok? O el ejemplo más conocido, que sí es común, es el HIV, ¿ok? HIV, Human Immunodeficiency Virus, que es el que afecta directamente a los linfocitos, ¿ok? Por eso que el paciente con HIV tiene linfopenia, entre otras cosas. Bien, entonces, ya vimos qué ocurre si hay ausencia de linfocitos, perdón, de leucocitos o disminución. Pero ¿qué ocurre si lo que está afectado es la función del leucocito? ¿Ok? Entonces, antes de entender cómo ocurre esto, tenemos que ver un poquito de cómo funciona el sistema inmune. Bien, digamos que usted se cortó la mano cocinando. Entonces, cuando usted se corta la mano cocinando, usted destruye una barrera, que es su piel. Su piel tiene un epitelio que forma una barrera que evita que los bacterias de la propia piel, de la flora normal, entren. Pero cuando nosotros nos cortamos, abrimos esa barrera. Y por esa barrera entran muchas cosas. Bueno, digamos que entró una bacteria, la que más le gusta, un Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, esa bacteria le ponen un tag que es la opsonización, ¿ok? Ese tag la puede poner el complemento o un anticuerpo, ¿ok? Le ponen como, mira, ve, aquí entró alguien que es un extraño. Es como cuando tú entras a una fiesta de tu familia y tú ves a alguien que no conoces. Tú no nadie que, este man quién es, este man quién es, este man está raro. Oh, ese tipo quién es, te ve raro. Ok, algo así más o menos ocurre en el cuerpo. El cuerpo es muy sabio. ¿Qué ocurre? Ese tag o esta opsonización atrae a los leucocitos al sitio de batalla. Ese mensaje químico que los atrae, eso se llama la quimiotaxis. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Recuerda que los leucocitos están en la sangre. Entonces, los leucocitos como que los radean. Hey, aquí entró en la mano algo que no conocemos. Te necesito aquí en 2 minutos. Ese leucocito se pone su equipo de trabajo y él viaja por la sangre hasta el vaso sanguíneo que está aquí. Es como cuando usted va a parar del metro, ¿no? O sea, si usted tiene que ir a Albrook, se baja en Albrook, no se baja en San Miguelito. O sea, usted sabe a dónde bajarse. Bueno, el leucocito sabe a dónde bajarse. Él se va a bajar donde tiene la señal de quimiotaxis que le provee la opsonización. Entonces, cuando él se va a bajar, es muy parecido a cuando usted va en el metro. No es que, el mismo ejemplo de Albrook, no es que cuando tú llegas a Albrook, tú comienzas a pararte y tú dices permiso, 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 asumiendo que estás yendo el metro. No, 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 no. Cuando tú vas llegando a tu parada, tú tienes que ir parándote de antes, tienes que ir empujando, porque si no el metro avanza y se va. Bueno, en Albrook no, porque es la última parada. Pero ustedes me están entendiendo, ¿no? O sea, tú tienes que ir parándote, pidiendo permiso y tienes que haciéndote en la puerta, ¿ok? Nuestros leucocitos hacen algo similar. Los leucocitos, recuerda que en nuestros vasos sanguíneos hay algo que se llama el endotelio. El endotelio es semipermeable. Entonces los leucocitos cuando van llegando a ese sitio de batalla, ellos se van pegando contra el endotelio, ¿ok?
y cuando se van pegando, van rodando y se van adheriendo al endotelio. Y llega un momento en el que se adhieren tanto que pueden pasar a través del endotelio. Algo similar cuando usted se para de su puesto y va empujando a la gente, permiso, para poder salir a su respectiva parada. O sea, si tú no te paras para parar tu parada, nadie lo va a hacer por ti. Al chofer no le interesa tu parada, tú tienes que preocuparte por tu parada. Algo similar ocurre con los leucocitos. Ellos son los que tienen que pelear su parada para poder llegar al sitio donde lo están llamando, porque ahí es donde está la bacteria. Bueno, eventualmente el leucocito lo logra. En este caso sería un neutrófilo, que es los primeros que llegan al sitio de batalla, y entonces agarra ese material foráneo, que es la bacteria, que es el Staph aureus, y ¡blup! Lo abraza y se lo come, lo fagocita. Ahora, en este punto tú dirías, pero ¿cómo lo fagocita? Bueno, esa es otra clase de patología de la inflamación en donde tú te preguntas cuáles son las herramientas de los leucocitos para destruir. Bueno, tienen muchas, pero una de las más importantes son las especies reactivas de oxígeno, ¿ok? También está la amiloperoxidasa, que al final eso forma, para resumirles, para no abrumarlos, una sustancia que se llama hipoclorito, que es bastante similar al Clorox. Publicidad gratis, ¿no? Saben que el Clorox es cáustico y destruye. Bueno, los neutrófilos utilizan algo similar para destruir bacterias, ¿ok? Al final del día tienen muchas armas. Una de estas son la especie reactiva de oxígeno y otra es esta amiloperoxidasa con el hipoclorito, productos halogenados. Eso es bien complicado y es bien chévere, ¿no? El punto es que él tiene un arsenal para destruir bacterias, ¿ok? Ahora, todas esas cosas que yo le dije pueden estar afectadas en algún momento. Ejemplo, aquí está el vaso sanguíneo, aquí tienes el leucocito que se puso bravo, entonces pues aquí tienes el complemento o el anticuerpo, puede que esto falle, puede que el viaje del leucocito por el vaso sanguíneo falle, puede que la fagocitosis falle, ¿ok? Y al final puede que la destrucción del leucocito falle. Todas esas cosas pueden fallar y en cada nivel eso conlleva a que el paciente tenga una inmunidad que sea deficiente, ¿ok? Entonces, utilizando como referencia esta imagen de la derecha, puede que tengas una deficiencia en la opsonización, porque el anticuerpo o el complemento falló. Puede que el leucocito no sepa transportarse en el vaso sanguíneo y tenga problemas para adherirse al endotelio. Eso puede pasar. Hay enfermedades raras como esta Shediac-Higashi, en la cual el leucocito tiene problemas para fagocitar o para transportarse también. Por suerte son raras, ¿ok? O puede que el leucocito tenga problemas para desenvainar su pistola. Es como tú me das una pistola a mí, yo no sé cómo dispararla. Tú me puedes dar a mí una pistola cargada y yo no sé ni cómo apuntar, ni cómo cargarla, ni siquiera sé dónde está el seguro. O sea, eso no me va a ayudar a mí. Bueno, hay leucocitos que tienen defectos que le evitan utilizar sus armas, ¿ok? Entonces, el leucocito llega donde está la bacteria y lo mira y dice, ¿qué vas a hacer? Y el leucocito como que, no sé. Entonces, ahí pierde la inmunidad. Eso ocurre en enfermedades crónicas granulomatosas. Ejemplo clásico son las micobacterias. Las micobacterias son eficientes porque tienen muchos mecanismos que le ayudan a evadir la inmunidad. Por eso es que por eso es que hubo epidemias por tuberculosis que son históricas. Por eso es que la historia de la medicina con respecto a la tuberculosis es tan rica, porque la tuberculosis en su momento fue un azote de la humanidad. ¿Y por qué fue un azote de la humanidad? Porque las micobacterias tienen mecanismos para chifiar, para evadir la inmunidad. Por eso es que con las micobacterias no es que tú das una penicilina y te curaste, no. Existen terapias dirigidas a la TBC. Y eso conllevó muchos años de investigación, de conocer la bacteria, de conocer qué mecanismos utilizaba la bacteria para evadir la inmunidad, y hoy en día la tenemos más o menos controlada. Pero hubo un tiempo en la que la tuberculosis era el azote de la humanidad. ¿Okay? De ahí viene el famoso nombre tuberculosis, de tubérculos. ¿Por qué ocurría esto? También le llamaban la tisis, ¿ok? Porque la gente tosía sangre, y cuando tú tosías sangre, que es la hemoptisis, eso era como que mínimo se va a morir. Y encima de todo, se tosió sangre, botó bacteria y en tantos metros a redonda infectó a todo el mundo. O sea, eso es otra historia importante de la medicina. ¿Ok? Entonces,
Eso con respecto a los leucocitos. Obviamente, no me voy a meter con eso porque eso es otra clase, ¿no? Esto es fisiopatología. Bien. Vamos a ver las otras líneas que son las líneas de los mieloides, ¿no? Sobre todo vamos a hablar de los neutrófilos. Bien. Nuestros amigos los neutrófilos les gusta sobre todo las bacterias. Entonces, ellos van a aumentar sobre todo en infecciones, pero más que todo en infecciones bacterianas. Hay algunas condiciones inflamatorias donde hay neutrofilia y sobre todo en malignidades. En este caso, malignidades de línea mieloide, porque recuerde usted que el neutrófilo es mieloide. Entonces, hay leucemias mieloides agudas y hay leucemias mieloides crónicas. La leucemia mieloide crónica es una cosa que yo le voy a presentar. ¿Ustedes la conocen? ¿Han escuchado de la leucemia mieloide crónica? Dígame aunque nunca sea. Bueno, yo he escuchado de la leucemia mieloide, pero no sabía que había aguda y crónica. Bueno, ¿has escuchado una cosa que se llama el cromosoma Filadelfia? No, profe. Bueno, mira, te lo voy a poner así. Y no es para decir que, yo sé mucho y tú sabes poco. No tiene sentido. Cuando yo roté hematopatología, parte del rol del médico es identificar los hallazgos morfológicos en un microscopio que favorecen este tipo de cáncer, la leucemia mieloide crónica. Y esta historia es súper enriquecedora, porque la leucemia mieloide crónica fue el primer cáncer del cual se identificó una base genética y una base molecular, que tiene que ver con este cromosoma Filadelfia y con un gen de fusión que se llama el gen BCR-ABL. Gracias a la identificación de ese gen, se pudo determinar cuál era el mecanismo molecular de esta enfermedad y se pudo crear una terapia blanco. Y hoy en día, este fue el primer cáncer que se pudo curar, ¿ok? Gracias a la determinación de la base molecular. Por eso es que eso es enriquecedor. Ojalá todos los cánceres fueran así. Si todos los cánceres fueran así, nosotros derrotamos al cáncer y la gente no se muere de cáncer, ¿ok? El que tiene un familiar con cáncer entiende lo que sufre el familiar y lo que sufre la familia. Por eso es que esta historia es súper bonita. Ahora le pregunto a ¿ustedes quién creen que identifica ese cromosoma de Filadelfia y ese gen de fusión? ¿Quién creen que identifica eso? Pista, no es el médico, no es el patólogo. En los exámenes de laboratorio. Son ustedes, ¿ok? Es el tecnólogo médico, es el laboratorista. Eso se hace gracias a biología molecular, se hace gracias a cariotipo, porque también tiene alteraciones a nivel de los cariotipos. Se hace gracias también, se usan los cultivos celulares. Entonces yo me quedé cuando roté esa parte, el rol del tecnólogo médico frente a este tipo de patologías es fundamental, ¿ok? Entonces, por eso es que me interesa que ustedes conozcan esto, porque ustedes, como la parte ancilar del laboratorio, tienen un papel fundamental en esto, en el estudio molecular de las enfermedades, ¿ok? Se lo repito, eso usted lo ve con el COVID. Sin el laboratorista, nosotros, los médicos, bueno, por cierto yo no, porque yo no hago COVID, no supiéramos qué hacer con el COVID. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿En base a la clínica? No. Necesitamos la prueba de PCR, la confirmación. ¿Y quién hace la prueba de PCR, muchachos? Díganme, por favor, ¿quién la hace? Primero los médicos. Ustedes la hacen, ¿ok? Sin ustedes no pudiéramos trabajar, ¿ok? Entonces, por eso es que yo le hago énfasis en esto. Entonces, es fundamental el papel del laboratorio, del tecnólogo médico, en el diagnóstico de estas enfermedades, ¿ok? Por eso que se llama tecnólogo médico, no se llama tecnólogo y punto, médico, o sea, son parte del equipo de la ciencia de la salud, ¿ok? Entonces yo se lo voy a preguntar para que se lean esto, para que ustedes entiendan la importancia de su papel en esto. ¿Qué más? ¿Ok? Esto es con respecto al aumento del neutrófilo, pero también puede haber disminución de neutrófilos, ¿ok? Es rara, pero también puede haber, por ejemplo, en la quimioterapia que barre con todo puede haber, en infecciones puede haber, y también cuando hay pancitopenia. Pancitopenia es que todas las líneas están caídas, ¿no? Por ejemplo, puede ser porque la médula ósea tenga una aplasia. ¿Por qué ocurrió? Bueno, muchos motivos. Bien,
Los otros primos hermanos del neutrófilo, también son primos, son los basófilos, los mastocitos o células cebadas y los eosinófilos, ¿no? Ellos participan sobre todo en las alergias. La eosinofilia se ve sobre todo en los pacientes alérgicos y también se ve en los pacientes que están infestados por parásitos. Paciente que tiene infestación por Ascaris, probablemente el minto más famoso, puede tener eosinofilia. También el que tenga los pacientes que hacen sarna, escabiasis, cuando tú le ves la biopsia llena de eosinófilos. Es más, a veces no ves ni siquiera el bicho, pero sí ves la eosinofilia marcada, porque a los eosinófilos no les gustan esos parásitos y aumentan, ¿no? Entonces, en la infestación por parásitos es normal ver, no es normal, es esperado ver eosinofilia, ¿no? Entonces tienes aquí, ¿ves? Tienes aquí el neutrófilo, tienes acá esta granulomatote que esto es un monocito, tienes aquí este que es un núcleo más redondito con poco citoplasma que es un linfocito. Habiendo dicho eso, muchachos, ¿esto es un linfocito B o un linfocito T? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién da más? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué conocen al respecto de eso? ¿Qué votan? ¿Un linfocito B o un linfocito T? Ok, la respuesta es la siguiente. En el campo de la morfología no es posible determinar qué tipo de linfocito es, porque ambos son morfológicamente idénticos. ¿Ok? Esto, en la superficie de los linfocitos hay una cosa que se llama los CDs. ¿Alguna vez escuchado qué es la palabra CD? Esto es una lástima hacer la clase en línea. Hay silencio sepulcral. Bien, la No, palabra profe. CD se llama Clusters of Differentiation. Cada linfocito tiene su propia familia de CDs. Hay uno que se llama el CD45, que también le llaman el antígeno leucocitario común. Como dice la palabra, todos los leucocitos tienen CD45. Los linfocitos T tienen sus tipos específicos de CD. Por eso es que tú, ¿no has escuchado nunca CD4, CD8? ¿Lo han escuchado? Dígame. Claro que lo saben. Sí, Sí. profe. Esto de CD viene de Cluster of Differentiation. Los CD4 son realmente linfocitos T CD4, que en este caso tienen un fenotipo que llaman los TH, los helpers, ¿ok? O los ayudantes, mientras que los CD8 son los citotóxicos, ¿ok? Mientras que los linfocitos B tienen otro CD, tienen otros, ¿no? Pero el más conocido o reconocido es el CD20. Por eso es que existen medicamentos anti-CD20, que el más conocido es el rituximab. ¿Han escuchado esta palabra antes? Rituximab. No, profe. Bien, el rituximab es un medicamento anti-CD20. O sea, cuando hay ataque autoinmune por CD20, al paciente le va bien porque le pega a eso. Entonces, esa es la lección para ustedes. No es posible en un frotis diferenciarlo uno del otro. O sea, tú tienes que irte a métodos de inmunología. Ahí está la citometría de flujo, está la inmunofluorescencia, está la inmunistoquímica, todo lo que comienza con inmuno. Esta acá es el eosinófilo, ¿no? Con sus granulitos rojos. Y por lo general, su núcleo es bilobulado, pero en dos. Es muy parecido a el mastocito. La diferencia es que el mastocito tiene un solo núcleo, pero ambos tienen granulitos rojitos en su citoplasma. Y este que está acá, ¿saben cuál es? Ajá, ¿y por qué es el basófilo? ¿Qué conoces de él? A ver.
Porque no se distinguen los gránulos. Yo los veo claritos aquí. Lo que no se distingue es el núcleo. El basófilo tiene gránulos tan densos que oscurecen la morfología del núcleo. O sea, literalmente el tipo se ve negrito. Pero es porque los gránulos son tan densos que te oscurecen la morfología del núcleo, que también es un núcleo polimorfo. Pero tú ves que no se ve. A diferencia de este que es un neutrófilo que está más tipo segmentado, pero perdón, en herradura, aquí se ve clarito el núcleo. Este de acá sí es uno maduro, bien polimorfo nuclear, se ve el núcleo bien. Y en este eosinófilo también se ve el núcleo, pero aquí no podemos ver el núcleo. No lo podemos ver porque los gránulos son densos y oscurecen la morfología del núcleo. ¿Okay? No es para fregarlo, es para consolidar conocimientos. Bien, eso es con respecto a la línea mieloide. Vamos a hablar de nuestros amigos los linfos. ¿Ok? Bien, cuando usted tiene un ataque por una bacteria, los neutrófilos son como la primera línea de batalla. Ejemplo, si usted está en un centro comercial, está en Multiplaza y hay un robo, iba a decir balacera, pero eso es muy dramático. Hay un robo, el primero que se da cuenta del robo y trata de detenerlo es el guardia de seguridad. ¿Ok? Tipo, que sale corretear al maleante. Digamos que lo atrapa. Él no se queda con ese maleante. Él agarra y llama a la policía y la policía tiene otros métodos más especializados para procesar ese maleante. ¿Ok? Imagínense ustedes que los guardias de seguridad son los neutrófilos, que realmente su campo de ataque es bien rudimentario, ¿ok? Mientras que los especializados, que ya son los policías con más entrenamiento, vienen a ser los linfocitos, que llegan más tarde, como dice aquí. Es por eso que nosotros vemos aumento de linfocitos más que todo en cuestiones crónicas. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes o infecciones crónicas, en la cual la más conocida es la tuberculosis, por ejemplo, para que se hagan una idea. Y infecciones virales, bueno, ok, me enredé ahí un poquito, ¿no? Porque me overlapé con esto. Así como en las infecciones bacterianas lo comentan son los neutrófilos, así como en la infección por parásito, perdón, infestación por parásito, lo comenta el eosinófilo, en las infecciones virales lo comenta son los linfocitos. Y estas son herramientas que te ayudan a ti a interpretar un hemograma o un VHC, biometría hemática completa. Claro, esto no es una regla infalible, pero te orienta a qué tipo de agente es el que está afectando ese paciente. Por supuesto, no es correcto agarrar un VH y decir, esto es una infección bacteriana. No, tienes que tener un contexto clínico adecuado y, si es posible, un contexto microbiológico. ¿Okay? O sea, aquí tenemos que trabajar en conjunto. Así como hay leucemias mieloides, crónicas y agudas, existe también la contraparte de linfocitos, que son las leucemias. En este caso, la aguda es la linfoblástica, que es más común en niños, pacientes pediátricos, y también está la linfocítica crónica, que los protagonistas aquí son los linfocitos. En las anteriores son la línea mieloide los protagonistas. Bien. Así como hay aumento de linfocitos, también puede haber disminución de linfocitos. ¿Y cuando vemos esto? Igual, las quimioterapias son el ejemplo conocido. Por eso es que en vez de con quimioterapia te puede hacer infecciones oportunistas, porque tú le estás barriendo toda la inmunidad, sin querer, queriendo. O sea, no es para eso, pero recuerden que eso es como una bomba nuclear, por así decirlo. Barre con todo. Otro ejemplo clásico es el HIV, donde el mismo virus destruye linfocitos. Y existen otras como esta, ¿no? Estas deficiencias congénitas. Congénito quiere decir que es de nacimiento, distinto a algo genético, que es porque ocurre una mutación demostrable. Claro, algo congénito puede ser genético, pero algo congénito no necesariamente es genético. El ejemplo clásico de esto es los pacientes que nacen con una malformación. Por ejemplo, los pacientes que nacen con, le falta un dedo, ¿no? Puede que haya ocurrido un defecto en el desarrollo embrionario. Pero eso no tiene nada que ver con mutaciones. Simplemente es algo que ocurrió al momento de que el paciente nació. Eso es un defecto en la formación durante la vida intrauterina, pero no es algo genético, es algo congénito, ¿no?
A veces la gente se confunde entre congénito y genético. No se confunda con eso. Bien, esta cosa que es rara, que le llaman de que el niño de burbuja, o ¿cómo dicen? Era el síndrome de niño de burbuja, que eran estos niñitos que tienen que crearle como una pecera alrededor, porque a esos pacientitos todo lo del ambiente era patológico para ellos. ¿Por qué? Porque no tienen inmunidad. En este caso, inmunidad mediada por linfocitos. Entonces, todo lo del ambiente a esos niños los enfermaba. Y en su momento, lo único que se les ocurría a estos pacientes era literalmente encerrarlos en una burbuja de cristal. Esos son los niños de burbuja de cristal. Se llama la inmunodeficiencia severa combinada. Por suerte, eso es raro, es anecdótico, y tú lo buscas es en los anales de la historia de la medicina. Perdón. Por supuesto, esto tiene su base genética. Hay una enzima que falla ahí, que es la adenosina desaminasa, también llaman adenosina desaminasa. ¿Qué ocurre con esto? ¿No? Hay un defecto en el metabolismo de las purinas que al final del día conlleva a que los linfocitos tanto B como T se mueran y no pueden defender al pacientito de infecciones de gérmenes del ambiente que normalmente no hacen daño. Por suerte es raro, ¿no? También, ¿qué ocurre? El linfocito B, sobre todo, es el que produce los anticuerpos. Si el linfocito B es deficiente, no va a haber producción de anticuerpos o también puede haber producción de anticuerpos deficiente, ¿ok? Entonces, estas son cosas que también pueden pasar. Bien. Habiendo dicho todo eso, vamos a hablar entonces de generalidades de las cánceres de la sangre, ¿no? O las famosas malignidades hematológicas, ¿no? Las leucemias y los linfomas. Muy bien. A forma general, porque déjame tomar agua que esta parte sí, a mí sí me gusta esta parte, yo tengo que inspirarme. Déjenme revisar el teléfono. Ok, nada que revisar, me alegro, porque así no me desconcentro. Ahora sí. Cuando uno da una clase que se llama el cáncer, ¿por qué ocurre el cáncer? Nunca se lo han preguntado. ¿Por qué el cáncer mata? ¿Por qué a este paciente le da cáncer y a este otro no? Bueno, esa es una clase larguísima, pero súper bonita, en la cual tú entiendes por qué el cáncer es un azote de la humanidad. ¿Okay? El cáncer es algo que todavía no hemos logrado dominar. Y es porque el cáncer tiene muchos mecanismos para producir enfermedad. ¿Okay? Gran parte de este mecanismo tiene que ver con la evasión de la respuesta inmune. Para no hacerles el cuento abrumador, porque esto no viene al caso el día de hoy, cuando ocurre un cáncer, el que a usted más le guste o el que más le parezca, en el cáncer los mecanismos de división celular se vuelven locos y entonces la célula prolifera de una forma incontrolada, ¿ok? Para entender esto, tú te tienes que ir a la parte del ciclo celular, donde te hablaban a ti de una fase G1, de la fase S, de la fase G2. ¿Y qué ocurre en cada fase? O sea, son fases que están estrechamente reguladas y que las células que no respetan esas reglas van a morir, ¿ok? Sufren apoptosis, entre otras cosas. Lo estoy resumiendo para no hacer esto más tedioso de lo que debe ser. Eso es un proceso estrechamente regulado. Hay proteínas que regulan esto. La más famosa es la proteína P53. Y hay muchos puntos de regulación, checkpoints, que evitan que la célula rebase y se divida de un mecanismo sin control. O sea, todo esto está estrechamente regulado. Y cuando esa regulación es sobrepasada, entonces vienen los problemas. ¿Ok? Habiendo dicho eso, eso ocurre en cada momento. Nosotros a cada momento producimos células defectuosas, pero nuestro sistema inmune vigila esas células defectuosas y las destruye. Los encargados de esto son sobre todo las células NK, las natural killers, y los citotóxicos. Citotóxicos porque destruyen células.
cito de células tóxicos, pues tóxicos, ¿no? Tóxico a las células. Bueno, hay células que evitan esa respuesta inmune y evaden esa respuesta inmune. Y entonces tienen el go para proliferar. Pueden ser epiteliales, pueden ser mesenquimales, pero en este caso estamos hablando de células hematológicas. Entonces, cuando las células hematológicas salen de control, nosotros para fines prácticos lo dividimos en dos grandes categorías, ¿no? Que son las leucemias y son los linfomas. Las leucemias ocurren en la médula ósea y los linfomas ocurren en el tejido linfoide, que por excelencia son los ganglios. Pero es que el paciente cuando le salen ganglios se preocupa. Y no es que le salen ganglios, aumentan de tamaño. ¿Qué ocurre? Los ganglios también aumentan de tamaño en las infecciones. El ejemplo clásico es los resfriados, donde la gente le aumenta de tamaño las amígdalas. ¿Ok? Las amígdalas son masa de tejido linfoide que se encuentran en la lengua, que son las linguales, en el paladar, que son las palatinas, y acá atrás, que son las nasofaringeas. ¿Ok? Entonces la gente utiliza el mal término, se me hincharon las glándulas. No son glándulas, son las amígdalas. Las amígdalas no son glándulas. Las amígdalas son masas de tejido linfoide que aumentan de tamaño en un intento de defendernos frente a ese virus. Entonces, háganme el favor de nunca más decir eso. ¡Ay! Se me agrandaron las glándulas. No son glándulas, son amígdalas, por Dios. Eso es una cosa que está mal dicha. Muy bien. ¿Qué ocurre? Las leucemias y los linfomas tienen síntomas que son inespecíficos. Por ejemplo, fiebre. A mí me da fiebre ahorita, yo no voy a pensar en una leucemia. Yo pierdo peso, no voy a pensar en una leucemia. Me salen ganglios, puede que sí, pero puede ser por otras cosas. Y otra cosa que ocurre es la sudoración nocturna, ¿no? El paciente suda mucho de noche. O sea, son síntomas que orientan a, pero no son exclusivos de los cánceres, de las leucemias y de los linfomas. O sea, yo puedo tener una infección que me conlleva todas estas cosas. Entonces, son síntomas que son inespecíficos, pero que te orientan a que algo malo está pasando. O sea, esas son las cosas que tú vas sospechando, ¿no? Otra cosa que te ayuda a ti es el paciente que dice, Chuleta, yo me lavo los dientes y sangro. Eso preocupa, ¿no? Ya ustedes saben por qué ocurre eso. Muy bien. Sigamos, ¿ok? Entonces, en la leucemia, ¿ok? Una línea mieloide salió de control y comienza a proliferar en exceso. Como es leucemia, eso es en la médula ósea, y entonces esta proliferación en exceso comienza a ocupar el espacio de las otras líneas. Por eso que el paciente hace anemia con sus respectivas manifestaciones clínicas y hace trombocitopenia o plaquetopenia con sus respectivas manifestaciones. El ejemplo clásico es el sangrado. O sea, que esa leucemia está ocupando el espacio que le corresponde a las otras líneas, ¿ok? Entonces, en la leucemia, en los laboratorios, tú puedes ver el aumento de esa línea de leucocitos. Por ejemplo, si es una leucemia mieloide, tú puedes ver una cantidad desproporcionada de línea, si en este caso puede ser neutrófilos. Si es linfoblástica, tú vas a una cantidad desproporcionada de linfocitos, o en ambos casos, tú vas a ver una cantidad desproporcionada de leucocitos. En la leucemia es una cosa de competencia, 100,000 y sumando, una cosa abrumadora. Mientras que, como les dije, eso desplaza las otras líneas. Por lo tanto, el paciente puede tener anemia, puede estar anémico, o puede tener entonces problemas con la coagulación por tema de las plaquetas. Entonces, en el frote de sangre periférica, cuando hay exceso de blastos en la médula ósea, va a llegar un punto en el cual van a ser liberados a la sangre periférica. Y tú vas a ver esto, ¿no? Vas a ver formas inmaduras en exceso en sangre periférica. Y tienes estos leucocitotes grandotes que son blastos mieloides. ¿Por qué digo que son mieloides? Porque tienen gránulos en su citoplasma. Eso es un hallazgo morfológico que te ayudan a ti a identificarlo. Y hacen esta cosa, estos palitos, que se llaman bastones de Auer, ¿ok? Los bastones de Auer son muy característicos de las leucemias mieloides. En este caso, cuando tú ves esta célula llena de bastones de Auer, se llama las Fagot cells, ¿ok?
que ellas son característicos de las leucemias promielocíticas, ¿no? Entonces, morfológicamente, el blasto mieloide es distinto al blasto de línea linfoide, ¿ok? Mieloblastos versus linfoblastos. Bien. Entonces, las leucemias pueden ser agudas o crónicas. Son entidades distintas, ¿ok? Entonces, puede haber línea mieloide, por eso que le ponía este esquemita acá, para que sepan que los mieloides no solamente es neutrófilos, porque hay leucemias que son eritrocitarias, que son raras, hay leucemias que son poresinófilos, que también son raras, hay leucemias megakerocíticas, que también son raras. La gran cantidad son de línea de neutrófilos, pero también pueden ocurrir esos otros ejemplos. Muy bien. Dependiendo de cuál línea sea la que prolifere, así será su respectiva línea, ¿no? Obviamente. Bien. Esto que tenemos acá es una leucemia aguda, ¿ok? Compara el tamaño del eritrocito estándar versus el tamaño de los blastos mieloides. O sea, los blastos mieloides son gigantes, son enormes los mieloblastos, o sea, son, y están demasiado abundantes, ¿no? Y ves que en el citoplasma hay granulitos, ¿ok? Eso es característico del mieloblasto. Esto se diagnostica con otra técnica que se llama la citometría de flujo, que es lo que usted ve acá abajo. Eso también lo hace el tecnólogo médico que le gusta esa área. La citometría de flujo identifica antígenos de superficie que son propios de alguna familia específica de la célula que estés investigando. Por ejemplo, los blastos como tal son positivos para CD34, por eso crees que es positivo acá, ¿ok? Y también los mieloides son positivos, una población marca CD15 y otra es CD33. Entonces, eso es una técnica que te ayuda a ti a identificar qué tipo de población tú estás estudiando. ¿Y por qué es importante esto? Porque el tratamiento para una leucemia mieloide no es el mismo que el tratamiento para una leucemia linfoblástica. Entonces, eso se llama medicina de precisión, en el cual el tratamiento va orientado hacia la base molecular de la enfermedad. Y en eso, como les digo, hasta el cansancio, están involucrados ustedes, ¿no? Esto es bien PRI, esto lo aprendí en Colombia, me enseñaron bastante, porque ya tienen un centro de hematopatología. Y allá los técnicos allá saben buco, o sea, los tipos saben su área. Los exhortos se les interesa a la parte esta molecular inmunológica de las bases de la enfermedad. La contraparte de lo mieloide es lo linfoblástico. También hay linfoblástica aguda, linfocítica crónica. También puede ser parte B o parte T. ¿Cómo se identifica esto? Con técnicas de citometría de flujo. ¿Ok? También hay técnicas de inmunohistoquímica que al final se complementan. Todo eso en pro de que el paciente mejore. ¿Ok? Como le dije, ¿no? Las linfocíticas, mira, esto está mal dicho aquí, es leucemia linfoblástica. Aquí me equivoqué, esto fue un error de interpretación. Es más común en niños, en su momento lo corregiré, y el resto, las mieloides, son sobre todo en adultos. Bien, ¿han visto esto antes? O se lo han dicho antes, la célula de Rich-Steinberg. ¿Han escuchado antes? No, profe. Yo no, profe. Bueno. La célula de Rich-Steinberg es la célula clásica del linfoma de Hodgkin, que asumo que este sí lo han estudiado antes, ¿no? O lo han escuchado más que estudiado. Cuando tú ves esta célula grandotota, que le llaman célula con forma de ojo de búho, que bueno, parece un ojo de búho, el nucleolo prominente, la cromatina es bien clarita, y si es una célula colosal, es una célula enorme. La compara el tamaño de este linfocito versus la Rich-Steinberg es gigante. Eso es una célula que es característica del linfoma de Hodgkin, en este caso el clásico, ¿no? De un punto de vista práctico, los linfomas, estamos con los linfomas, ya saltamos la leucemia, los linfomas, podemos dividir los linfomas en los linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin. Sí, para no hacer la cosa complicada, ¿ok? Los linfomas, como les dije, son proliferaciones en el tejido linfoide, siendo el más clásico el ganglio linfático, ¿ok?
Están los Hodgkin, que son con las células Ritz-Stenberg, y ahorita les voy a decir otra cosa sobre ellos, y están los no Hodgkin, donde encontramos linfomas que son de línea sobre todo B. Ahí encontramos los linfomas difusos, células B grandes, los linfomas del manto, los linfomas de foliculares, muchos, ¿no? Y encontramos los linfomas T que son más raros, ¿no? Ahí encontramos que las hemicosis fungoides, cosas que no vienen al caso, ¿ok? Yo puse esto aquí porque dice aquí, según el libro de texto, el precursor de la célula de Ritz-Stenberg es desconocido. Bien, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso se los voy a preguntar en el taller para que ustedes me digan, porque esto sí tiene un precursor. Yo no estoy de acuerdo con el libro. Entonces, pues aquí, investíguelo. Cuando tú ves esta célula grandotota, esta es la famosa célula de Ritz-Stenberg. Esta es la célula que se encuentra en el linfoma de Hodgkin, pero el clásico, porque hay otro linfoma que se llama se me olvidan las siglas. Predominante, nodular, predominante. Bueno, hay otro, se me fue ahorita, no en el caso, ¿no? Pero este es en el clásico. Hay otro linfoma de Hodgkin, que se me va el nombre ahorita, después lo busco con calma, no quiero decir algo que esté incorrecto, pero esto es el linfoma de Hodgkin clásico, ¿no? Obviamente, no es para ustedes, porque ustedes, esto es más hematología que otra cosa, no es para su clase, pero es para que conozcan, ¿no? Conozcan la célula de Ritz-Stenberg, es bonita, ¿no? Ojo de búho, nunca se olvide eso. Estas células se ven sobre todo en los linfomas de Hodgkin. En ganglios se ven, sobre todo. El mieloma múltiple es otra enfermedad, otro cáncer de la línea de leucocitos. En este caso, viene de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son las células con diferenciación terminal que están especializadas en la síntesis y secreción de anticuerpos. Estos son cánceres que ocurren principalmente en el hueso. Por ejemplo, ven este cráneo, este paciente, todas estas bolas aquí, todos esos son focos de mieloma múltiple, ¿no? Neoplasia de células plasmáticas. Y acá tú ves en la sangre periférica todas estas plasmáticas binucleadas, grandototas, llaman estos plasmablastos, ¿ok? Como afecta el hueso, el paciente va a tener dolor óseo. Como destruye el hueso libera calcio, por este que puede tener hipercalcemia y también puede tener fracturas patológicas. ¿Qué es una fractura patológica? Una fractura patológica es una que no viene después de un trauma. Por ejemplo, si yo voy ahorita bajando la escalera y ruedo 3 pisos y me fracturo, pues, ¿qué esperabas, brother? Después de un trauma. Pero si yo voy caminando y de repente, me duele la pierna, la cadera, y yo como, y de repente como que lo ignoro, pero me sigue doliendo, al punto que me hago una placa y me dicen, hey, estás fracturado chuzo. Yo me preocuparía. Por lo general, las fracturas patológicas casi siempre son secundarias a un cáncer en pacientes jóvenes. En pacientes mayores son quizás por cosas degenerativas tipo osteoporosis, también hay osteoartrosis, pero fracturas patológicas siempre hay que descartar cánceres, mielomas múltiples o también metástasis, que son las que tienen que ver con esto. ¿Qué ocurre? Cuando hay muchas células plasmáticas, las células plasmáticas secretan mucho anticuerpo. Eso puede ser medido en sangre, por eso es que llaman que hacen picos monoclonales, ¿ok? También puedes medir exceso de proteínas en orina, que son las que se llaman de Benz-Jones. Solo se la menciono, ¿no? Porque esto es más hematología que otra cosa. El exceso de proteínas, que en este caso son inmunoglobulinas, también pueden dañar los riñones. Una cosa importante es que los cánceres de la sangre, por definición, no hacen metástasis, porque son cánceres que están diseminados por todo el cuerpo. Las células de la sangre están en todo el cuerpo. Por eso es que el tratamiento no es quirúrgico, ¿ok? El tratamiento es sistémico. Por eso es que se da sobre todo radioterapia y quimioterapia. Es un concepto importante. Claro, a veces hay masas muy grandes que hay que operar porque hacen efecto de masa, pero el tratamiento para los cánceres de la sangre es sistémico. Bien, la última parte de esta clase son las plaquetas y los factores de coagulación. Y me dan aquí 3 minutos para descansar un poquito, que esto es un poquito más tedioso.
Regresé. Me conecté los audífonos. Ya está conectado. Las plaquetas, que es lo que nos falta hablar en esta clase tan bonita que es de la sangre. Bueno, muy bonita para mí, ¿no? Espero que sea bonita para ustedes. Si no, bueno. Es que es difícil. Yo sé que es difícil, es tedioso, ¿no? Bueno, después nos lamentamos de los problemas de la vida. Las plaquetas. ¿Usted conoce las plaquetas? Conoce que las plaquetas son las que hacen los tapones para evitar que nosotros sangremos en exceso. Eso es como lo burdo de ellas, ¿no? Vamos a tratar de hacer un poquito más de conocimiento fino hoy sobre las plaquetas y qué condiciones le pegan a las plaquetas y hablar un poquito de los factores de coagulación. Un poquito, porque esto sí es una cosa titánica que, Dios mío, yo nunca lo he dominado porque esa cosa, la cascada de coagulación, eso a mí no me gusta, ¿ok? Por lo tanto, yo se lo voy a tratar de dar a usted lo más masticado posible. Claro, si a usted le interesa, es libre, es más, lo exhorto a que lo estudie, tantas cosas, ¿no? Y ya verá por qué. Bien. ¿Conocen el tubo de los tiempos de coagulación? El de citrato. Mira, me contestaste la pregunta, porque me decías que sí, y después te preguntaba qué anticoagulante tiene. El de citrato, exacto, es la etapa celeste. Por eso es que yo les pongo el azulito en factor de coagulación, porque me recuerda al tapa celeste. Muy bien, tienes toda la razón. Distinto al tubo de BHC, que es el que es morado, que tiene recuérdame cuál anticoagulante tiene para no decirlo yo exacto, el EDTA, ¿ok? Eso me recuerda una anécdota bien graciosa, que antes en internado a nosotros nos toca tomar sangre, pues, no sé por qué. Bueno, y me llama el enfermero para decirme que en el tubo de química que había que repetir la muestra porque la sangre se había coagulado. Y en línea. Eso se llama ignorancia. Muy bien. Cuando tú te cortas, tus plaquetas y tus factores de coagulación crean una especie de bola o de masa, ¿no? Porque no es una bola, una masa que bloquea el defecto y entonces eso evita que tú sangres, porque literalmente cuando sangras, tus vasos se rompen. ¿Y qué corre por tus vasos? Y los míos, sangre. ¿Ok? Entonces es como repellar una pared, si así lo quieren ver. Entonces, cuando hay alteraciones de nuestras amigas las plaquetas o de los factores de coagulación, el paciente puede sangrar en exceso. Por ejemplo, yo que tomo las aspirinas, por el tema que ya les conté alguna vez, me di cuenta cuando me pusieron la vacuna. Cuando quité el apósito de la curita, ya estaba todo rojo. O sea, yo sangro más que antes porque eso es la aspirina es un antiagregante plaquetario. Tira en línea. O sea que mi coagulación es hasta cierto punto deficiente porque mis plaquetas están antiagregadas. Entonces eso es un estado de hipocoagulabilidad. Es una cosa iatrogénica, no es porque yo quiera, es porque es un efecto esperado del tratamiento con aspirina infantil. ¿Ok? Lo contrario también puede ocurrir. Puede haber demasiadas plaquetas o demasiados factores de coagulación que hacen que el paciente coagule demasiado. Eso yo creo que es más peligroso porque esto es sopesable, pero a veces el paciente hace mucho trombo y hace mucha isquemia secundaria a eso. Bueno, vamos a ver un poquito de eso adelante. Esto es lo que hace la plaqueta. El tejido se rompe y ellas hacen como una avalancha de plaquetas, una pelota que tapa el defecto y eventualmente esto se repella y queda como si nada. O te queda una cicatriz. En cualquier escenario, eso es mejor que un sangrado activo. Bien. Si vamos a hablar de los estados de hipocoagulabilidad, o sea, de menos coagulabilidad. O sea, que coagulas mal o coagulas menos, ¿ok? En este escenario, puede que el paciente tenga o una disminución de plaquetas o una disminución en los factores de coagulación. ¿Qué ocurre? Cuando esa persona sangra, le va a costar hacer un coágulo. Entonces, esta persona te puede hacer esto. Estas manchitas rojas en la piel se llaman petequias y son sangrados chiquititos.
Por lo general, estos son relacionados con con ausencia de plaquetas. Se llaman en las púrpuras, que el paciente hace estas petequitas, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el paciente tiene estas deficiencias, el tipo, tú nada más le haces así, ¡pac! Y se moretea, ¿ok? A veces puede sangrar mucho por la nariz. Por ejemplo, el tipo se sopla la nariz y sangra. Se llama epistaxis. También puede tener hematuria, puede tener sangrado en la articulación que se llama hemartrosis y puede tener estas cosas curiosas de acá abajo, 1 de 2 o 2 de 2. Obviamente en el caso de las mujeres. Una mujer que tiene periodos menstruales muy abundantes, eso se llama menorragia. O sea, agreguen esa palabra a su glosario médico. Ok, pregúntame a mí, ¿qué es muy abundante? Obviamente yo no te voy a decir que, bueno, 1 litro, no. Obviamente tampoco soy ginecólogo, por lo tanto no es mi área, pero alguna vez me mencionaron, esas mujeres, no son pacientes, porque eso no necesariamente es algo patológico, cuando tienen que cambiarse con mucha frecuencia la toalla sanitaria, porque está muy cargada de sangre, bueno, eso es anormal. ¿Qué tanto puede ser? No manejo la cifra exacta, pero si les causa curiosidad, siempre son bienvenidos a investigar. O se llama menorragia, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que esos sangrados hasta pueden llevar a anemia. Entonces, el asunto se pone un poquito más peliagudo. Esa palabra peliagudo me hizo a mí lucir como si yo fuera un viejo. Bueno, lo soy pues. ¿Qué vamos a hacer? O también hay pacientes que tienen sangrados entre periodos menstruales. O sea, sangrados que son inesperados, que son anormales. Esto se llama metrorragia. Cuando estos sangrados entre periodos son abundantes, entonces 2 de 2. Se llama menometrorragia, ¿ok? Estas cosas hay que estudiarlas. A veces el tema es hormonal, a veces hay los famosos miomas, leiomiomas, que hacen que sangre, a veces hay endometriosis que sangran, o a veces también puede ser problemas con la coagulación, ¿ok? Entonces, eso hay que estudiar, ¿ok? Bueno, estas puntitos rojos en la piel son las famosas petequias, que ocurren porque las plaquetas son de alguna forma deficientes. Cuando el paciente tiene problemas con los factores de coagulación, el asunto es mucho más delicado, mucho más delicado. Y es que sangrados profundos, no estoy seguro si era la traducción. El libro decía de que deep hemorrhage o deep bleeding, o sea, sangrados como un sangrado, por ejemplo, un sangrado en articulación, eso preocupa. Por lo general, un sangrado intraarticular no es por plaquetas, es por defecto en factor de coagulación, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Cuando hay disminución del factor de coagulación y cuando hay trombo o plaquetopenia. Y viene la cosa que no me gusta, pero tengo que decirlo igual. Como todas las proteínas, o como la gran cantidad de proteínas, todas se sintetizan en el hígado, ¿no? Entonces, algunas son en el hígado y otras necesitan para su síntesis la vitamina K. Por eso es que hablamos de factores dependientes de vitamina K, que lo puse aquí en anaranjadito todo, ¿no? Que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Como les dije, ¿no? Si hay entonces, perdón, no si hay. Si decimos que el factor de coagulación, muchos se sintetizan en el hígado, entonces si hay un problema con el hígado, yo puedo esperar que haya problemas con los tiempos de coagulación. Es por eso que el tiempo de coagulación es una prueba de función hepática. Recuerdan que eso lo dijimos cuando hablamos de la clase de gastrointestinal. A veces la gente no sabe eso, pero cuando tienes problemas con la coagulación, es porque no hay síntesis de factor de coagulación o porque esta síntesis es inadecuada. Entonces, hay que estudiar el hígado, ¿ok? Otra cosa que ocurre es la deficiencia de vitamina K. El ejemplo clásico de esto ocurre con la warfarina, ¿ok? Que es un anticoagulante que le pega la vitamina K. Más adelante vamos a hablar de eso. O más raro es cuando hay una mutación en un factor de coagulación que conlleve que este sea inadecuado. Súper raro, ¿no? Como por ejemplo con las hemofilias, ¿no? Hemo de sangrado, filia de amor, amor por los sangrados, ¿no? Que son raras, pero son deficiencias en los mismos factores de coagulación. Está la A, la hemofilia A, que hay deficiencia en el factor 8. El factor 8 está por aquí. Y está la B, que es la deficiencia en el factor 9.
El factor 9 está, a ver, se me perdió, por acá. ¿Lo ven, no? Es para que vean dónde se ve. ¿No? Obviamente no se aprendan esto, yo no me lo sé. Solamente aquí generalidades. Esto cuando yo veo esta cosa acá, esto es como cuando decían el siglo de Krebs. Tú como que todo menos eso. Bueno, todo menos esto. Muy bien. O otras como la enfermedad de von Willebrand, que es la disminución del factor de von Willebrand. No sé cómo se dice. O no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, factor de von Willebrand. Yo le digo así. Que es un factor que se liga al factor 8 y lo estabiliza. Por lo tanto, cuando este factor de von Willebrand es deficiente, el factor 8 va a ser deficiente también. Por suerte, estas cosas son raras, ¿ok? Pero como ya les dije, este paciente con esto va a sangrar. Bien. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Los tiempos de coagulación, la heparina y el coumadin, que es el nombre comercial de la warfarina, ¿ok? De la forma simplística que usa el libro, y me gusta, porque esto puede ser extremadamente complicado, ¿ok? Y eso es lo que no queremos. Queremos que sea lo más digerible posible. Si para mí es difícil, yo sé que para ustedes es más difícil. Y la gracia mía es facilitar las cosas. Si yo a ustedes les hablo en chino, ¿para qué les hablo entonces? O sea, la gracia es que ustedes traten de entender lo que yo estoy hablando. Bien, desde el punto de vista simple, existen dos vías de la coagulación, ¿ok? La vía intrínseca, intrinsic pathway, y la vía extrínseca, ¿ok? La vía intrínseca se activa cuando el daño ocurre dentro del mismo vaso. O sea, intrínseca, de dentro del vaso. Mientras que la vía extrínseca ocurre cuando hay lesión tisular. Entonces yo le pregunto a ustedes, si yo me corto, ¿cuál vía se activa? Bueno, la vía extrínseca, ¿ok? Cuando el daño es al tejido, cuando es algo extrínseco al vaso sanguíneo que expone este factor que es el factor tisular, ¿ok? Estas dos vías, la extrínseca y la intrínseca, eventualmente convergen en esta vía común, ¿ok? Y en esta vía común tú encuentras los factores 10, que está aquí, que también lo dice calidad positiva, 5 y el factor 2, ¿ok? Yo no me lo sé de memoria, así que tampoco se lo voy a preguntar de memoria, ¿no? Pero es para que sepan que existen. Bien, ¿qué ocurre? Cuando esta vía tiene un problema, el paciente demora en coagular. Y mientras él no coagula, él sangra. A veces que puede estar tan afectado que simplemente no coagulas. Y entonces el sangrado, como si fuera un carro cisterna. ¿Ok? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, el tiempo de protrombina, que es el famoso TP, y el tiempo parcial de tromboplastina, que es el también famoso TPT, son pruebas de laboratorio que miden cuánto demora la coagulación y que a su vez miden cómo está esa cascada de coagulación. En conjunto, son conocidos como los tiempos de coagulación. Además está decir que también miden potencialmente la función hepática, porque se sintetizan en el hígado estas dos sustancias, la protrombina y la tromboplastina. Y los restos, perdón, dije algo mal. Lo que se sintetiza en el hígado son los factores de coagulación y esto mide indirectamente la integridad de esos factores de coagulación. Ahora sí, es importante hacer la aclaración porque si no se va aquí algo que no es. Bien, vamos a los tiempos de coagulación, un poquito de ello, ¿no? El TP mide la vía extrínseca, aquí está, ¿no? El factor 7. Mientras que el TPT mide la vía intrínseca, como dice acá, ¿no? Factor 7, este que está aquí que es el 11, este que es el 9 y este que es el 8, ¿ok? Coincide la diapositiva con la leyenda. Bien. Lo dice el libro y yo se lo pongo porque creo que es útil. TPT, como es más largo, mide más factores que TP, que es cortito, que mide solo uno. Y sirve. Recuerden que al final ambos convergen en la vía común. Por lo tanto, ambos te van a evaluar la integridad de la vía común. Entonces, cuando se toma un TP, un tiempo de protrombina, y este está muy elevado o es anormal, quiere decir que puede haber problemas acá en la vía extrínseca o también problemas en la vía común. ¿Ok? Por eso es que ambos tiempos se evalúan juntos. Si tú los evalúas de forma aislada, no es lo correcto. No es lo correcto. Y también se piden con una cosa que se llama el fibrinógeno, que también
Es importante, pero bueno, yo no voy a hablar de eso aquí en esta clase. Se explica con los ejemplos, ¿no? Pues voy a leerlo. No me gusta leer, pero me toca leerlo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener un TPT normal y puedes tener un TP anormal, ¿ok? Usted sabe que el TPT mide la vía intrínseca. Por lo tanto, si eso está en parámetros normales, quiere decir que todo está acá, que estoy señalando con el mouse, todo esto está bien, ¿ok? Y que también está bien esta parte de la vía común. Y entonces, si el TP es anormal, quiere decir que lo que está fallando es acá, en la vía extrínseca, el factor 7. Es la forma simplificada de verlo, ¿ok? Hay una forma más complicada que yo no voy a hablar de eso aquí porque eso es hematología, eso es otra cosa. También puede ocurrir lo contrario. Puedes tener un TP normal con un TPT anormal, ¿ok? Eso te indica a ti que si el TP es normal, él va a ser una vía extrínseca normal y que va a ser suficiente para llevar una vía común normal. Y que lo que está dañado o alterado son los factores de coagulación de la vía intrínseca, ¿ok? Digámoslo así. Cuando uno de los dos está íntegro, puede sostener la vía común, ¿ok? Por eso es que es justo y necesario medirlos en conjunto, porque hay que evaluar vía extrínseca y vía intrínseca, y también hay que evaluar la vía común, ¿ok? El Coumadin, que es la warfarina, que yo creo que ya la hemos mencionado anteriormente, es un anticoagulante que afecta a los factores dependientes de vitamina K. Ya lo conocemos, ¿no? El factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10. Como le pega a todos esos factores, es importante utilizar monitorizarlo, porque hay veces que el paciente queda muy anticoagulado y esto también es peligroso. Por lo tanto, al paciente se le mide periódicamente los tiempos de coagulación, sobre todo el TP, y se le va regulando o decalando la warfarina. O sea, se determina si necesitas mantenerla igual, aumentarla o también disminuirlo. También tenemos la heparina, ¿no? Que lo que hace es que te inhibe aumenta la acción de la antitrombina 3. Ese es su método de anticoagulación que se mide con el TPT. Bien, con la warfarina hay otra cosa que no menciona el libro que se llama el INR. Eso no lo he escuchado antes. INR, que es una variante de laboratorio, que es importante para medir la terapia con warfarina. Bueno, esa se la voy a preguntar en el taller para que usted investigue qué es el INR y por qué es importante en estos pacientes que están anticoagulados. Bien. Profe, sí lo he escuchado. Dime, ¿qué conoces de él? ¿Sabes qué significa INR, las siglas? Es como International Ratio. De protrombina. Tiene que ver con la protrombina, tiene que ver con eso, pero con otras cositas el más. Índice, más bien, creo. Lo mandan índice. Medir la protrombina para saber la cantidad de warfarina, creo, o más bien, ¿cómo se le llama eso, profe? O sea, cada cuánto tiempo debe tomarla y más o menos así, pues. Exacto. Es lo que utiliza el médico para saber si estoy corto de warfarina o pasado de warfarina. Porque entonces, no te voy a spoilear. Eso se lo voy a preguntar en el taller. Porque además está, no lo voy a decir porque quita la gracia. Pero es importante monitorizarlo. En el taller discutiremos por qué. Creo que la respuesta es lógica, pero dejémoslo para el lunes. Muy bien. Vamos a ver las plaquetas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de cómo funciona normalmente la plaqueta. Digamos que usted se cortó nuevamente la mano con un cuchillo cocinando. ¿A quién no le pasa, no? Le pasa al que no cocina, como a mí. Al que se cocina sí le pasa. Bien. La plaqueta está en la sangre y cuando hay un defecto, la plaqueta trata de pegarse al defecto y llama más plaquetas para que ellas vengan y formen como una avalancha de plaquetas para que puedan obstruir ese defecto. Obstruir suena feo, tapar ese defecto.
Entonces las plaquetas se van pegando unas a otras y forman como una avalancha de plaquetas. Eso se llama agregado plaquetario o tapón plaquetario. Entonces, las plaquetas tienen que pegarse al vaso, ¿ok? Para que eso ocurra, pegarse es la palabra coloquial. Tienen que adherirse al vaso, ¿no? Eso ocurre gracias al factor de von Willebrand, que es como un pegamento, ¿ok? Un pegamento entre la pared del vaso y la misma plaqueta como tal. Bien, eso ocurre gracias a que la plaqueta en su membranita tiene algo que se llama la glucoproteína 1B, 1X, que realmente es de 9, ¿no? Bueno, es importante porque hay anticoagulantes que le pegan a esto. Bien, es para que usted tenga ese conocimiento. Una vez que la plaqueta detecta que hubo un daño, la plaqueta tiene que llamar a sus amigas plaquetitas para que la ayuden. Y entonces secretan moléculas que atraen plaquetas al sitio de lesión, como el tromboxano, como el ADP, serotonina, ¿no? O sea, que todo esto también se puede afectar y eso conlleva a disfunción de plaquetas, ¿ok? Una vez que las plaquetas llegan, se comienzan a pegar entre sí, como los aquí, ¿no? Crean como un tapón, valga la redundancia, gracias a la fibrina. De hecho, cuando tú te cortas, cuando tú te raspas, que todos nos hemos raspado la rodilla, ¿ok? Tú ves que cuando te raspas la rodilla, te sale la costra arriba. Bien, todo el mundo tiene la tendencia a arrancarse la costra, porque la costra es fea y es desagradable y pica. Entonces tú comienzas a rascar, hasta un punto que te la arrancas y vuelves y sangras. Bueno, en ese momento te puede ser una cosa blanca, pegajosa, que la gente confunde con pus. Eso no es pus, se llama fibrina, ¿ok? Y la fibrina es la evidencia de que las plaquetas están agregadas y están tratando de corregir ese defecto para que no sangres. Pica porque eso libera muchos mediadores de la inflamación. El ejemplo clásico es la histamina, ¿ok? Y bien, eso es lo que ocurre, ¿no? Tiene que haber un tapón de plaquetas que tapen el defecto. Eso es lo que debe ocurrir normalmente. Eso también se puede alterar. Por ejemplo, puede que falle el factor de von Willebrand. Por lo tanto, las plaquetas no se pueden pegar al vaso. Hay otros síntomas raros como el de Bernard Soulier, en donde lo que falla es la glucoproteína 1B, 1X de la membrana de la plaqueta. Entonces, no se puede adherir la plaqueta al vaso. Eso también puede fallar. O puede que el Profe, una paciente tenga una pregunta. deficiencia. Dime. Cuando las plaquetas, hay casos en que las plaquetas son, el volumen de plaquetas es pequeño. Creo que hay un examen como MPB o VPM, algo así. No lo conozco, tuviera que investigarlo. Así que te hago esa pregunta. Con mucho gusto, si me la escribes al chat, me recuerdas y yo en el taller te prometo que te digo algo sobre eso. Pero te la debo. Vamos a dejarla pendiente, pues. Esta va a ser mi compromiso. Pero siempre bueno me recuerdas, porque a mí se me va la onda. Entonces, también puede haber deficiencias en el total de plaquetas, ¿no? Se llama el pool de plaquetas. Entonces, eso puede son deficientes en las moléculas que atraen otras plaquetas. Eso también puede fallar. O sea, lo importante es que vean todos los mecanismos que pueden afectar la función de la plaquetita. ¿Ven? Entonces, puede que lo que disminuya es el número de plaquetas. Bueno, y diablo, ¿por qué eso ocurriría? ¿Ok? Bueno, puede que el paciente tenga un aumento en la destrucción de plaquetas o un aumento en la producción. Las plaquetas, como hemos discutido, se sintetizan a partir de sus progenitores, que son los megacariocitos. Y los megacariocitos están en la médula ósea. O sea que si yo tengo un problema que me afecta la médula ósea, probablemente el paciente curse con una plaquetopenia. El ejemplo clásico de esto es una leucemia, ¿ok? Quimioterapia, infecciones, lo mismo que hemos revisado hasta ahora. O sea, todo va de la mano, ¿no? O también puedo tener condiciones en las cuales las plaquetas se pierdan o se destruyan, ¿ok? Por ejemplo, con medicamentos, hay enfermedades autoinmunes que destruyen plaquetas, o también hay enfermedades raras que consumen muchas plaquetas, como por ejemplo la púrpura trombótica trombocitopénica, se llama la PTT, o también el síndrome hemolítico urémico, que vamos a hablar un poquito de él, y hasta que sí es más grave, que es la coagulación intravascular diseminada, que consume mucha plaqueta
y el paciente, bueno, eso vamos a hablar más adelante de ello, ¿no? Bien. En esta púrpura trombótica trombocitopénica, es la síndrome hemolítico urémico, hay un daño a los pequeños vasos, ¿no? Eso se llama una microangiopatía y también puede haber cierta predisposición genética. ¿Y qué ocurre con eso? El paciente te hace muchos trombos dentro de los vasitos. Por lo que hemos hablado, esos trombitos pueden eventualmente obstruir, ¿ok? Y eso crea también daño por isquemia. ¿Qué ocurre? Todos esos trombitos van a consumir plaquetas, ¿ok? Y ese consumo de plaquetas va a hacer que la cuenta de plaquetas en el hemograma sea baja. Entonces, el paciente va a cursar con trombocitopenia. Bien, esos trombitos, ojalá se quedaran ahí, punto. Esos trombitos tapan los vasitos y entonces el paciente va a tener una isquemia peligrosa que le llaman una isquemia diseminada con muchos síntomas, ¿ok? Inespecíficos como la fiebre, síntomas neurológicos, te puede hacer falla renal, obviamente la trombocitopenia, y también puede haber anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque si los vasitos están llenos de trombos, los eritrocitos se van a chocar contra esos trombos. Y cuando se chocan contra esos trombos, se deforman y eventualmente cuando llegan al vaso son destruidos porque su pared está alterada, ¿ok? Ocurre sobre todo por esta mutación de este Adams 13, ¿no? No le voy a preguntar eso porque, ¿para qué? Pero para que sepan, por eso Adams 13. O sea, la mutación en este mediador hace que se altere la dinámica plaquetaria. Otras causas de lesión a los vasos chiquititos son, por ejemplo, el E. coli, ¿no? Hay un E. coli que le llaman el enterohemorrágico, tiene mucho que ver con sangrado. El embarazo también de forma fisiológica puede dañar ciertos vasos. Esto es hasta cierto punto normal, esperado. Y siempre están por ahí metidas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Bien. Siguiendo con la lógica esta de la púrpura y el seno hemolítico urémico, tienen mecanismos más o menos similares. El síndrome hemolítico urémico, por lo general, siempre va en su historia natural después de una diarrea, ya sea por E. coli o por Shigella, por eso es que se ve más común en niños. Bien, con respecto a ellos, las manifestaciones a nivel de laboratorio son similares. Son enfermedades que consumen plaquetas. Por lo tanto, el paciente va a tener trombocitopenia. Y como les dije, ¿no? Afectan también esos trombitos a los eritrocitos. Por lo tanto, eso puede llevar, si es grave, a anemia hemolítica, ¿no? Recuerden que la anemia hemolítica destruye eritrocitos. Yo creo que es una redundancia porque hemolítica ya se sobreentiende. Entonces, la médula ósea va a comenzar a producir más eritrocitos. Por lo tanto, puedes tener aumento de reticulocitos en sangre, reticulocitosis, y también puedes ver formas anormales en sangre que son los esquistocitos. Y puedes tener aumento de la LDH. ¿Conocen la LDH? ¿Saben qué es? Bien, la LDH es la lactato deshidrogenasa. La forma simplificada de verla es que por lo general ella aumenta cuando hay procesos inflamatorios. Aumentan otras cosas, pero cuando hay inflamación, por lo general la LDH es alta. Tiene otros usos, eso es como una forma simple de verlo, ¿no? Lo contrario ocurre con la coagulación intravascular diseminada, ¿ok? ¿Por qué? Perdón. Porque en la coagulación, la CID, las siglas de esto, sí hay alteración de los factores de coagulación. Eso es más peligrosa. Por eso es que la CID eso es de paciente críticamente enfermo. Bueno, regresando con la púrpura, como le dije, ¿no? Lo que está alterado son las plaquetas. Por eso es que el manejo para este paciente es el recambio de plaquetas. ¿Cómo se hace eso? Recambiándole el plasma al paciente. O sea, al paciente hay que hacerle plasmaféresis. Eso se llama así, plasmaféresis. Le ponen plaquetas, le ponen plasma y eso, aparte de las plaquetas, también puede llevar estas moléculas de señalización, ¿ok? Estas que están acá. ¿No están? Estas, tromboxano, serotoninas, ADP, y eso le mejora al paciente su condición de agregación de plaquetas anormal. Entre otras cosas que yo no voy a entrar en detalle con eso porque eso es un poco más complicado. Bien. Por último, tenemos la coagulación intravascular diseminada. Obviamente, eso no es de su área, no es de la mía, pero
se las dejé para que vean cómo una cosa tan, parece mentira, pero cómo hace tanto daño. ¿Por qué? Porque irónicamente conlleva a trombosis y conlleva también a sangrados, ¿ok? Las dos cosas, coagula y sangra. Por eso es que es el paciente críticamente enfermo. Cuando tú la ves en infecciones, pacientes que tienen cáncer también pueden hacerlo, paciente críticamente enfermo, ¿no? Cosas graves es lo que hacen esto. ¿Por qué? Porque estas condiciones, que después hablaré con calma, activan la cascada de coagulación, ¿ok? Entonces va a haber dos tendencias, la liberación de proteínas procoagulantes y también la inhibición de proteínas anticoagulantes. O sea, eso te va a generar un sangrado profuso, bueno, al paciente. Y también puede ser, esto también puede generar daño a los mismos vasos, sobre todo al endotelio. A su vez, esta liberación de procoagulantes, aparte también puede llevar a estado de trombosis. Entonces, lo curioso es que aquí ocurren las dos cosas. Hay trombosis y hay sangrado. Entonces, o sea, estas son las causas, ¿no? Aquí está la liberación de factores de coagulación, puede ser por infecciones bacterianas, como gram negativos, cosas raras como embolización de líquido amniótico, súper rara, cáncer o un trauma muy, muy sobresaliente. ¿Ok? Entonces, inicialmente ocurre esta trombosis, que la trombosis, al igual que con la púrpura y el síndrome hemolítico, consume plaquetas y también va a consumir factores de coagulación. Por eso es que eventualmente va a ocurrir el sangrado. Entonces, el paciente va a tener síntomas de trombosis inicialmente y después síntomas o signos de sangrado. Entonces, esto es súper, súper complicado. Y eso te puede llevar al paciente a disfunción de todos los órganos, respiratorio, renal, neurológico. Esto es una cosa de cuidado intensivo, paciente críticamente enfermo. A nivel de laboratorio, el paciente con CID, que es aguda, va a tener aumento de los tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque como él no tiene factor de coagulación o lo está consumiendo ávidamente, él no va a coagular. Por lo tanto, los tiempos van a estar prolongados. Como él también va a tener consumo de plaquetas, va a estar trombocitopénico, va a tener un aumento de dímero D. Dímero D es un marcador, es una prueba de laboratorio que se usa para las trombosis. Va a estar aumentado, ¿ok? Ustedes lo van a conocer mucho. O sea, eso se solicita bastante. Les exhorto a que busquen en qué condiciones aumenta. Ya les dije que aumentan en las trombosis, pero hay una que es específica. ¿Qué específica? Se usa mucho para esta enfermedad en específico, ¿ok? Y en la sangre periférica vas a encontrar también esquistocitos. ¿Por qué? Por la trombosis, ¿no? Que daña los eritrocitos. También debe haber anemias hemolíticas secundarias, puede estar anémico, un montón de cosas, ¿no? Y el manejo es entonces balancear la anticoagulación con la procoagulación. Esto lo hace con anticoagulantes y con plasmaféresis o transfusión de plaquetas. Paciente que hace esto está gravemente enfermo. Claro, a mí no me interesa que usted sepa manejarlo, ¿no? Me interesa que usted sepa que cuando la enfermedad manipula la coagulación, esto es muy delicado, muy delicado. Por eso es que cuando me imagino que ustedes que ahora están investigando un poco de COVID, tendrán que haber visto la parte de la trombosis. Las trombosis son mortales, ¿ok? Porque la trombosis obstruye en vasos y la obstrucción a vasos es mortal. Entonces el paciente con COVID, entre las cosas hematológicas, te puede hacer mucha trombosis, ¿ok? Esas trombosis te llevan a muchas manifestaciones que al final hacen que el paciente pase a ser un paciente moderado a críticamente enfermo, a ser un paciente fallecido, ¿ok? Parece una cosa tonta, pero quizás esto te ayude a entender eso. Quizás, aspiro yo que sea así. Si no, qué lástima. Mira, a ver, yo pensé que era terminado, pero no. Siempre hay más que hablar. Casi me esto es importante. Porque hablamos antes de la hipocoagulación o de la menoscoagulación. Ahora vamos a hablar de cuando hay tendencia a coagular, o sea, los estados de hipercoagulabilidad, que estos sí son más comunes y son son más de la práctica, ¿ok? Ya usted sabe cuál es el problema de los coágulos. Los coágulos se alojan, obstruyen y la obstrucción a los vasos genera isquemia con distintas condiciones. Por ejemplo, el paciente puede tener un embolismo pulmonar. Un embolismo es que un coágulo de acá abajo de una vena profunda, se liberó, viajó por las venas y llegó hasta la vena cava. En la vena cava eso se alojó hasta el corazón. Usted sabe que eso entra por la aurícula derecha,
pasa al ventrículo derecho y de ahí se bombea a la arteria pulmonar. Bueno, si se aloja ahí, esto se llama un embolismo pulmonar. Y dependiendo del tamaño del coágulo, eso es potencialmente normal. De hecho, muchos pacientes de COVID se mueren por eso, por tromboembolismo pulmonar. Si el asunto llega hasta el cerebro, la gente le puede dar un SB, un stroke, por una obstrucción de un vasito, ¿ok? O también se puede alojar un vaso mesentérico y generar una isquemia mesentérica. Esta es la consecuencia de un estado de hipercoagulabilidad. Aquí se miden las proteínas anticoágulos, ¿no? Lo voy a mencionar, que son la proteína C, la proteína CS y la antitrombina 3, que son las que balancean el sistema de coagulación. Están los factores de coagulación y están las proteínas anticoagulantes, ¿no? Y ellas tienen que estar en balance para que no se formen estas cosas, ¿ok? Pero puede que si estas anticoagulantes están afectadas, eso conlleva a que el paciente tenga una tendencia a un estado hipercoagulable, que esa es una de los elementos de la triada de Virchow, ¿ok? Está la lesión vascular, está la estasis venosa y están los estados de hipercoagulabilidad, que pueden ser por estos defectos en las proteínas anticoagulantes. Entonces, también una rara, ¿no? Como el factor 5 Leiden, que es una mutación que conlleva a que el paciente tenga también hipercoagulabilidad. Bien. Hay otros factores que predisponen a la hipercoagulabilidad. Uno clásico es, en la historia de la medicina, el uso de los anticonceptivos orales. ¿Alguna vez han escuchado eso? Bueno, si no lo han escuchado, pues eso es como probablemente algunos de ustedes tienen que consumir anticonceptivos. Eso es perfectamente normal. Eso no da pena ni nada. Cuando te buscan los efectos adversos, están relacionados a estados de hipercoagulabilidad. ¿Ok? Ahí meten mucho de que hay cosas que hablan de que la relación entre el consumo de anticonceptivos orales y los derrames o los SBs. Obviamente, hoy en día eso no se ve porque hoy en día los anticonceptivos orales son hechos con más tecnología, son mucho más eficientes. Pero en el pasado sí había este tipo de efectos adversos. Obviamente no les voy a decir por qué, porque eso lo vamos a discutir en el taller. Eso es una cosa bien bonita no bonita, bien curiosa, ¿no? Bonita porque eso era grave antes, pero ya no. Bueno, el anticonceptivo oral predisponía al estado de hipercoagulabilidad. Los cánceres también hacen eso, el embarazo también. Después discutimos eso. Obviamente, por ejemplo, un flujo turbulento en el corazón hace que la sangre se estanque y eso predispone a que se coagule. Y obviamente la estasis venosa. ¿Cuándo ocurre estasis venosa? Sobre todo en los pacientes con discapacidad. Un paciente encamado pasa mucho tiempo en una misma posición y el flujo sanguíneo, sobre todo de las venas, se pone estático, ¿ok? Y cuando ese flujo se pone estático, eso predispone a que el paciente haga coágulos. Un ejemplo clásico, ya digo, ¿no? El paciente encamado. No necesariamente tiene que ser un paciente con discapacidad. Por ejemplo, un paciente críticamente enfermo que está intubado es un paciente que está siempre encamado mucho tiempo. Entonces, ese paciente hay que darle medidas anticoagulación. Otro ejemplo es el paciente que pasa mucho tiempo en un avión, ¿ok? Una misma posición. En esta parte viene algo curioso, porque hay un producto que hoy en día es muy popular y que ayuda mucho, que son las medias de compresión, ¿ok? Como la tienes aquí. Entonces, otra cosa que vamos a discutir en el taller es por qué las medias de compresión ayudan a disminuir esta estasis venosa y también porque estas medias de compresión te ayudan si tú, sobre todo, se te hinchan las piernas. Eso es sobre todo más común en mujeres. A la persona que se le hinchan las piernas al final del día y usa medias de compresión, eso es como si le hubieras resuelto un problema. ¿Okay? Eso lo vamos a discutir en el taller y ustedes lo van a investigar. Espero acordarme porque le he hecho tantas preguntas que...
Dime. Para las personas que tienen ese problema, no hay alguna operación o algo así que se pueda hacer. Sí, claro que sí, hay una operación, pero lo que pasa es que la operación no está indicada en todos los pacientes. ¿Cómo te lo pongo yo? Ay, que no quiero spoilearte. Vamos a decir cómo lo digo. Ya sé. Tú tienes el paciente que se le hinchan las piernas tiene un defecto con las venas, ¿ok? El defecto va a seguir. Operarte eso mejora ciertas cosas, pero el defecto va a seguir. Por lo tanto, no es la primera línea de tratamiento. A menos que lo que tenga sea un defecto como tal, una malformación que sí se corrija, pero la corrección no siempre te va a corregir ciertas cosas, pero el daño de fondo va a seguir. Es lo que quiero tratar de mencionar sin entrar en detalle sobre lo que queremos discutir en el taller. Por eso es que estos pacientes que se le hinchan las piernas, aparte de estudiarlos, se les recomiendan muchas cosas. Una de esas es el uso de media de compresión. ¿Okay? Sí se puede operar, pero la operación es como algo paliativo. El problema de fondo va a seguir. Pistas, el problema de fondo es la gravedad, ¿ok? No hay cirugía que corrija la gravedad, para que se lo imaginen, ¿no? ¿Cuál es el problema? Esta estasis venosa, aparte de hinchar las piernas, aparte de producir las varices estas tan desagradables, aparte de que esas varices con el tiempo duelen y se pueden ulcerar, bueno, estos coágulos pueden desprenderse y viajar hasta el pulmón y generar el que no queremos, ¿no? El embolismo pulmonar, que eso es potencialmente fatal. Una causa de muerte súbita, ¿ok? Entonces, por eso es que al paciente hospitalizado se le pone medidas anticoagulantes. Un ejemplo es media compresión y también profilaxis para coagulación, ¿no? Con heparina, ¿ok? Para evitar estas cosas. ¿Okay? Después lo discutiremos con más calma el lunes. Espero que se cumpla, espero que se cumpla. Listo, muchachos. Yo sé que tienen preguntas. No es que no se las quiera contestar, pero es que se me va entonces el tema del taller. ¿Qué más? ¿Tienen dudas, comentarios, algo que no quedó claro? Si no es así, entonces los dejo porque tengo que ir al hospital y entonces nos veremos el lunes para discutir nuestro último taller. Y como les dije, ¿no? El examen que nos queda pendiente va a ser, si no me equivoco, de los temas que no se abarcaron en el primer examen. De gastro, de endocrino y de esto de la sangre. Que son 3 temas, pero en verdad son 6 porque se dividen en 3 partes. Es buco material. Perdón, y el examen general, el examen final es de todos los temas, ¿no? Entonces, después me dicen si quieren cambiar la fecha, eso se puede negociar, pero para que lo tengan en cuenta, muchachos. ¿Algún otro comentario, duda? Si no es así, por favor, me lo hacen al grupo y entonces los dejo para poder ir a tener mis otros compromisos. Entonces, cuídense, pues, y que estén bien, muchachos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao. Cuídense.